En esta clase vamos a aprender a comunicarnos mejor conociendo las partes que componen nuestro diapasón en el bajo y el concepto de tono y semitono. El bajo fue diseñado con la finalidad de producir notas, entonces todos los elementos que construyen el diapasón nos van a asistir para poder localizar y producir los sonidos que necesitamos. Comencemos con las cuerdas. En un bajo de 4 cuerdas, visualmente podemos identificar que cada una de las cuerdas tiene un distinto grosor. La más delgada será la primera cuerda. Partiendo de aquí vamos a nombrar las siguientes cuerdas. Tenemos la segunda cuerda, tercera y cuarta cuerda. Ahora sabes que si nos referimos a la tercera cuerda, es aquí donde vamos a trabajar. O si decimos, vamos a tocar una melodía en la primera cuerda y segunda cuerda, bueno, ya entiendes que nos referimos a estas dos cuerdas. ¿Qué más necesitamos saber de nuestras cuerdas? Las cuerdas, entre más delgadas, van a lograr más definición, aunque pierden algo de frecuencias graves. Estas cuerdas son ideales para adornos y melodías. En cambio, las cuerdas más gruesas logran mejores graves y son muy importantes para nosotros como bajistas. Vamos a usarlas mucho para tocar nuestras líneas de bajo, ya que estas ayudan a que en conjunto todo suene mejor, cuando tocamos sobre todo con otros músicos. Ahora que tenemos los nombres de las cuerdas, vamos a ver qué otros elementos componen el diapasón. Vamos con los trastes. Los trastes son las barritas metálicas que ves en el diapasón del bajo. Ayudan a cambiar el sonido de las cuerdas cuando las presionas para tocar diferentes notas. Después tenemos la cejilla o nuez, que es la pieza pequeña al inicio del mástil del bajo, justo donde las cuerdas salen del clavijero. Sirve para mantener las cuerdas separadas y en la altura correcta, ayudando a que el sonido sea claro y las notas se mantengan afinadas. Después tenemos los puntos de referencia en el mástil del bajo. Son marcas que te ayudan a saber en qué traste estás. Están ubicados en ciertos trastes para que puedas ubicarte más fácilmente mientras tocas. Entonces, los puntitos se encuentran ubicados justo detrás del traste 3, 5, 7, 9 y 12. Memorizar el traste que representa cada uno de los puntos de referencia evita que tengamos que contar todos los trastes cuando queremos encontrar una nota. Entonces, ahora sí ya conocemos todos los elementos que necesitamos para navegar el diapasón de manera efectiva. Vamos a poner en práctica los conceptos. Si queremos tocar el primer traste de la cuarta cuerda, vamos a colocar el dedo por aquí. Si deseamos tocar el quinto traste de la segunda cuerda, pues nos va a quedar por acá, ¿cierto? Esto me permite comunicarme mejor contigo. Cuando necesito que toques una nota, te puedo decir ahora el nombre de la cuerda y el nombre del traste. ¿Qué tal el décimo traste de la cuarta cuerda? Queda por acá, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa si quiero tocar la cuarta cuerda abierta, es decir, al aire? No presionaríamos ningún traste, pero en nuestro diagrama indicaríamos la nota objetivo así. Finalmente, hay que entender que ascendemos cuando tocamos en esta dirección. Por ejemplo, si esta nota pasa de aquí para acá, pues está ascendiendo. Y si de aquí nos vamos a la siguiente nota, por acá, también estamos ascendiendo. Caso contrario, una nota desciende si se mueve en esta dirección o en esta. Entonces, para comunicarnos mejor, también será útil que entiendas muy bien hacia dónde es que ascendemos y hacia dónde es que descendemos cuando tocamos más de una nota. Ahora, gracias a lo que hemos aprendido, vamos a entender estos conceptos dentro de nuestro diapasón, tono y semitono. Te voy a explicar lo que es un tono y un semitono. Esto va a ser más fácil gracias a los conceptos que ya vimos. Comenzamos con el semitono, que es la distancia mínima entre dos notas. Entonces, necesitamos una nota origen y nuestro destino a un semitono de distancia es la nota adyacente. Aquí vemos un semitono ascendente. Y aquí vemos la misma nota de origen, pero el semitono es descendente. Entendiendo el semitono, podemos pasar al tono, que no es más que 2 semitonos, es decir, 2 trastes de distancia. Puedes ver cómo saltamos un traste. Y esta es una distancia o un salto de un tono. ¿Qué pasa si quiero usar una cuerda al aire? Entonces imagínate que la cejilla es un traste y hacemos nuestro salto y obtenemos la distancia de un tono entre estas dos notas. Ya sea que vayas en esta dirección o que vayas en esta otra dirección.
Ahora, ¿cómo nos ayudan los tonos y los semitonos? Sobre todo a organizar distancias y distancias mayores. Por ejemplo, más allá de un tono, si avanzamos un traste más, tendríamos tono y medio. Si agregamos otro traste, tenemos 2 tonos de distancia entre la primera nota y la segunda. Aunque realmente al utilizar tonos y semitonos, la distancia útil máxima va a ser alrededor de tono y medio. Y pues bueno, como he venido insistiendo, gracias a todo lo anterior logramos comunicarnos mejor, tanto yo con ustedes como ustedes con su instrumento. Si necesitas, por ejemplo, tocar el quinto traste en la tercera cuerda, sin duda alguna, sabes que esta es tu nota objetivo. Y si de aquí necesitas descender un tono, fácilmente entenderás que de nuestra nota origen nos vamos a trasladar 2 semitonos hacia atrás. Si desde este punto quiero ascender a la siguiente cuerda, nos podemos imaginar algo como esto. Y si desde la nota que me encuentro quiero descender 2 cuerdas en el mismo traste, pues ya sabemos a dónde ir, ¿no? Entonces, hoy hemos cubierto conceptos esenciales, fundamentales, que van a mejorar nuestra comunicación en las próximas clases. Estamos sentando las bases al aprender términos como ascender, descender, tono, semitono. También hemos identificado las partes del diapasón, lo cual nos ayuda a localizar las notas y memorizarlas mucho más rápidamente. Y aunque la música puede tener conceptos abstractos, especialmente en lo que se refiere a la distancia entre sonidos, pues el diseño del bajo nos permite visualizar estos conceptos de manera muy efectiva, facilitando pues nuestro aprendizaje. Recuerda que si te parecen útiles estas clases, ayudas a continuar y mejorar esta producción con tu suscripción, con tu me gusta y si dejas un comentario.